Conflicto entre México y Estados Unidos. El más antiguo antecedente de conflictos entre Estados Unidos y México se origina en 1846. En este año se dio el fenómeno conocido como la invasión estadounidense o la Guerra Estados Unidos-México. Este es un conflicto bélico que inició por pretensiones expansionistas por parte de los Estados Unidos durante los años 1846 a 1848. Su más importante invasión fue la del estado de Texas, el cual era considerado como territorio mexicano. Después de esta invasión, México recupera una pequeña parte de su territorio, conocido como Nuevo México. Estados Unidos tenía gran interés en adquirir el territorio que hoy es conocido como la Alta California, ya que allí se encontraron grandes yacimientos de oro que Estados Unidos quería aprovechar para mejorar su actividad minera y económica del sector primario. Este conflicto acaba en 1848, cuando Estados Unidos logra apropiarse del territorio que deseaba. La historia entre Estados Unidos y México continúa en el siglo XX, donde estos dos países se ven obligados a tener estrechas relaciones para mantener la tranquilidad en la frontera y mejorar la actividad económica de libre comercio entre los dos países. No obstante, a partir de la década de 1970, Estados Unidos y México empiezan a tener grandes problemas por factores como la migración masiva de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, el narcotráfico, el comercio bilateral, la deuda externa y la diplomacia. A partir de este momento, el gobierno estadounidense empieza a ver el tener un límite fronterizo con México como un problema, paralelamente viendo los antecedentes que estos tenían el siglo pasado, aunque durante el siglo XX no se desató ningún conflicto significativo para la población. Por estos problemas, en el año 1990 se inicia la planeación de la construcción de un gran muro de separación entre Estados Unidos y México. Esto con el principal objetivo de detener la migración ilegal de población de Centroamérica desde México a Estados Unidos, de modo que el destino final de los migrantes es Estados Unidos. En 1990, el gobierno del presidente Bill Clinton se inicia la construcción del muro fronterizo en la ciudad de San Diego. En este año se construyeron 22 kilómetros. La edificación del muro se continuó en 1995, en el estado de Arizona. En 1996 se continuó con la construcción del muro en diferentes partes de la frontera. La finalidad de este proyecto es erradicar todo tipo de migración ilegal en los Estados Unidos y forzar a los infractores a buscar nuevas rutas para cruzar la frontera. Ya empezando el siglo XXI, en el año 2006, los conflictos se habían detenido. Esto ya que el presidente estadounidense, George Bush, tenía una estrecha relación con el presidente mexicano Vicente Fox. Bush consideraba la relación con México como relevante. Estados Unidos no tiene en el mundo una relación más importante que la que tenemos con México. Esto fue lo que dijo en una entrevista en el año 2006. Con esto, la relación entre Estados Unidos y México mejoró considerablemente, dejando un poco de lado la situación del muro fronterizo. El conflicto volvió a verse de manera bastante notoria nuevamente en el año 2017, cuando el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, iniciaba su mandato presidencial. En la campaña de las elecciones de Trump se estableció la continuidad de la construcción del muro fronterizo con México, como una de las más importantes propuestas. Por consiguiente, podemos inferir que el pueblo estadounidense que votó por él está de acuerdo con la construcción de este muro. El presidente Trump considera la construcción del muro como urgente, puesto que él considera que México es únicamente la entrada de drogas, delincuentes y violadores, según mencionó en una pugna de la Casa Blanca en el año 2015. En los últimos años, más de 11 millones de migrantes han ingresado a los Estados Unidos de manera ilegal. Por esto, el presidente Trump ha forzado al expresidente Enrique Peña Nieto a aceptar el acuerdo del muro. Pues si este no aceptaba, Trump iba a coaccionar diciendo que Estados Unidos se retiraba del Trato de Libre Comercio de Canadá y México. Por último, es importante resaltar la importancia de la construcción de este muro y reconocer tanto sus beneficios como la disminución de migrantes ilegales y sus desventajas, como la alteración del libre comercio para América Latina. Conocer las posiciones frente a este tema es indispensable para ejercer una opinión del mismo.